El sol caía a plomo sobre la plaza Benito Juárez, en el corazón ardiente de Ciudad Juárez. Era domingo por la tarde, y un grupo de creyentes entonaba himnos con guitarras y palmas, rodeados por curiosos y transeúntes. Entre ellos, una figura se acercaba con paso firme y rostro endurecido. Era Saúl Hernández, camisa manchada de grasa, ceño fruncido, y una furia tan viva como el calor que reverberaba del pavimento. «¡Ridículos! ¿No tienen otra cosa que hacer que cantar estupideces en plena calle?», gritó, su voz rasgando la tranquilidad como cuchilla sobre vidrio. Los creyentes se miraron entre sí. Unos bajaron la mirada, otros mantuvieron la calma. Una señora mayor se le acercó con una sonrisa serena. «Dios te bendiga, joven». Saúl soltó una carcajada seca. «¿Bendecirme? ¿Con qué derecho me hablas tú de Dios? ¿Dónde estaba ese Dios cuando enterré a mi esposa contra mi voluntad en un entierro que ni entendí?» Un silencio incómodo se extendió. El líder del grupo, un hombre de unos 40 años con ojos firmes, dio un paso al frente. «Entendemos tu dolor, amigo. No estamos aquí para juzgar, sino para compartir esperanza». «Pues métanse su esperanza por donde les quepa», vociferó Saúl escupiendo al suelo. «A mí nadie me viene a predicar». Dio media vuelta, sus botas resonando sobre las baldosas de concreto. El aire olía a sudor, polvo y desprecio. Si esta historia te está atrapando desde el inicio, suscríbete al canal para no perder ninguna parte. Saúl caminó de regreso a su taller, un pequeño local de lámina oxidada en las afueras del centro, donde los autos viejos formaban fila esperando una nueva vida. El calor dentro era insoportable. Se quitó la camisa empapada y se sentó frente al ventilador roto, contemplando con rabia una vieja foto enmarcada. Él y Lucía, su esposa, el día de su boda. Ella sonreía. Él apenas recordaba cómo era reír. «Todo por tu maldito Dios», susurró, apretando los dientes. Desde que Lucía murió en un accidente hace 3 años, Saúl había desarrollado una aversión incontrolable hacia todo lo que oliera a fe. Su esposa había sido cristiana, y en sus últimos días le suplicó que buscara a Dios, que no guardara odio en su corazón. Pero él solo recordaba el frío de su ataúd, la voz del pastor leyendo versículos que no entendía, y la sensación de que su dolor era usado como escenario para un teatro religioso. Esa noche, mientras limpiaba grasa de sus manos, un cliente entró. Era don Elías, un anciano que siempre traía su coche viejo a revisar. «Buenas noches, Saúl. ¿Cómo va el trabajo?» «Igual que siempre», respondió sin entusiasmo. «Lleno de idiotas que creen que un milagro arreglará sus motores». Don Elías sonrió con paciencia. «A veces un milagro no repara motores, pero sí corazones». Saúl lo fulminó con la mirada. «¿Ya empezamos? Si viene a hablarme de Dios, mejor búsquese otro taller». «No, hijo, solo vine por el coche. Pero recuerda, incluso las piezas más oxidadas pueden restaurarse». Pagó, tomó las llaves y salió con calma. Saúl cerró el taller de un portazo, se sirvió un tequila, lo bebió de un trago y se sentó en la penumbra. Afuera los perros ladraban. En su pecho algo ardía. No era el alcohol. Era un fuego que no entendía y no quería nombrar. Miró la foto de Lucía una vez más. «Tú te fuiste y me dejaste aquí, con esta mierda de mundo», murmuró. Pero en su interior, aunque no lo admitiría, algo en esa plaza, en esas canciones, le había removido una fibra antigua, muy dentro de sí, y aún no sabía que ese era solo el principio. La mañana amaneció gris sobre Ciudad Juárez. Una llovizna tenue empapaba los techos de lámina, dejando un aroma a tierra mojada que despertaba memorias enterradas. Saúl se levantó tarde, con la cabeza cargada de nubes y el cuerpo adolorido. Había dormido en el sofá, como tantas veces, con la botella a medio vaciar sobre la mesa. Mientras el café borboteaba en la cafetera vieja, su mirada se perdió en el muro agrietado de la cocina. De pronto, un recuerdo se deslizó entre los vapores de la bebida caliente. Su infancia en Chihuahua. Era un niño de mirada viva, pero con la tristeza tatuada en la espalda. Su padre, Julián,
Era un hombre tosco, siempre con una cerveza en la mano y los gritos listos para explotar. La madre, doña Marta, era todo lo contrario, sumisa, devota, con un rosario en el bolsillo y una Biblia desgastada junto a la estufa. Cada domingo, Marta arrastraba a su hijo a la pequeña iglesia del barrio. Saúl se aburría entre los cantos, las oraciones y los sermones largos del pastor. Pero lo que más odiaba era el contraste brutal entre la paz de ese lugar y los gritos que escuchaba en casa cuando regresaban. Una noche, con apenas 9 años, encontró a su madre llorando en silencio mientras oraba. Le pidió que dejara a Julián, le suplicó que no pusiera la otra mejilla. Pero ella solo le dijo: «El Señor nos da pruebas para fortalecer el alma». Saúl no lo entendió entonces, pero desde ese día empezó a odiar a ese Señor que permitía que su madre sufriera. «Si Dios existe, es un cobarde», le dijo una vez a un compañero de escuela. Lo suspendieron 3 días por faltarle el respeto al maestro, que era diácono en esa misma iglesia. A los 15 años, se fue de casa tras una pelea brutal con su padre. Vivió un tiempo con un tío en Ciudad Juárez, donde aprendió el oficio de mecánico. Allí conoció a Lucía, una joven dulce, con risa de campana y fe profunda. Al principio la ignoró, pero con el tiempo, la firmeza serena con la que hablaba y la forma en que lo escuchaba sin juzgar, lo fueron desarmando. Se enamoraron rápido, con la intensidad de 2 almas opuestas que creían poder sanar juntas. «Saúl, tú eres más de lo que crees, solo tienes que dejar de cargar tanto odio», le decía ella, acariciando su mejilla en las noches tranquilas. Se casaron en una ceremonia sencilla con el pastor Joel, amigo de la infancia de Lucía, oficiando el acto. Saúl aceptó por amor, no por fe. Durante los votos evitó mirar la cruz sobre el altar. Los años con Lucía fueron los únicos en que creyó que tal vez, solo tal vez, Dios no era su enemigo. Pero su esperanza se quebró la noche del accidente. Una lluvia repentina, un auto a exceso de velocidad y el teléfono que sonó a las 3 de la madrugada. El dolor de esa pérdida no lo mató, lo endureció. La ira encontró una nueva razón para crecer, y el hecho de que Lucía hubiera pedido ser enterrada con rito cristiano fue el último clavo en su fe. Murió creyendo en algo que nunca la salvó. Se repetía una y otra vez. Regresando al presente, el café ya estaba frío. Saúl lo bebió igual, amargo como sus pensamientos. Una imagen lo sacudió de pronto. El rostro de don Elías la noche anterior, diciéndole que hasta lo oxidado se puede restaurar. Bufó con desprecio, pero la frase quedó colgando en su mente como una campana que no dejaba de sonar. Se puso su camisa de trabajo y salió al taller. Al abrir la puerta, encontró algo inesperado. Un folleto doblado en el umbral con letras doradas que decían: «Dios no ha terminado contigo». Saúl lo pisoteó sin mirarlo, pero el corazón le dio un pequeño vuelco, uno que no supo explicar. La tarde caía pesada sobre Ciudad Juárez, con un calor pegajoso que parecía emanar del asfalto mismo. Saúl, cubierto de sudor y con las manos llenas de grasa, intentaba concentrarse en cambiar la banda del motor de una camioneta vieja. Pero su mente estaba en otra parte. El folleto, aunque lo había pisoteado, no dejaba de aparecer en su recuerdo como una sombra persistente. Al cerrar el capó, escuchó una voz conocida desde la calle. «¡Saúl!», volteó, irritado. Era un policía municipal con cara de pocos amigos. «¿Qué quieres, García?». «Te vinieron a denunciar, compadre, por rayar las paredes de una iglesia en la colonia San Felipe». El agente lo miró con expresión neutra, pero firme. «Dicen que fue anoche, que gritaste blasfemias y rompiste unos bancos». Saúl bufó. «¿Y con qué pruebas? ¿Con las que inventan cada vez que alguien dice verdades en voz alta?». «Mira, no me meto, pero el pastor quiere hablar contigo, se llama Joel Ramírez». El corazón de Saúl dio un brinco. Joel. No lo había visto desde el funeral de Lucía. Apenas lo toleró entonces. Recordaba sus palabras suaves, sus gestos de consuelo que le parecieron hipócritas. Ahora quería hablar con él como si nada.
Dile que si quiere hablar, que venga él. Aquí lo espero, masculló. Esa noche, justo antes de cerrar el taller, alguien golpeó la puerta metálica. Era Joel. Llevaba una camisa sencilla, una Biblia bajo el brazo y una expresión serena. Tenía más canas que antes, pero los mismos ojos atentos. «Buenas noches, Saúl». «No son buenas», respondió con tono cortante. «¿Vienes a reprenderme? Vengo a escucharte si me dejas, y si quieres también a pedirte que pares». ¿Pedir que pare? Ellos empezaron. Con sus cánticos en cada esquina, sus panfletos, sus mentiras. Joel respiró hondo. No viniste al funeral para honrar a Lucía. Viniste para odiar a todos los que ella amaba. Las palabras calaron profundo. Saúl apretó los puños, pero no respondió. Joel dio un paso más. Lucía nunca dejó de orar por ti. Hasta el último día creyó que tu corazón cambiaría. Yo también lo creo. Tú no sabes nada de mi corazón. Tal vez no, pero sé que duele. Y a veces, cuando el alma duele tanto, solo queda gritarle a alguien. Tú elegiste gritarle a Dios. Saúl bajó la mirada un segundo, como si le hubieran quitado el aire. ¿Y tú qué quieres? ¿Convertirme? ¿Llevarme a tu iglesia? No, solo quiero decirte que no estás solo, y que cuando estés listo, ahí estaremos. Las puertas no se han cerrado. Joel se marchó en silencio, dejando una nube de pensamientos detrás. Saúl cerró el taller sin decir palabra. 2 días después, mientras trabajaba en un radiador, escuchó pasos suaves detrás de él. ¿Eres tú el señor Saúl? Se giró y vio a una joven de unos 15 años, morena, cabello largo trenzado, ojos claros e intensos. Llevaba un cuaderno abrazado contra el pecho. ¿Y tú quién eres? Daniela, soy hija del pastor Joel. Mi papá me pidió que te trajera esto. Le extendió una caja con empanadas. Las hicimos en la iglesia para compartir. Saúl la miró desconfiado. No quiero limosnas. No es limosna, es gratitud. Papá dice que el perdón empieza con gestos pequeños. Ella dejó la caja sobre una mesa sin esperar respuesta y se marchó. Saúl quedó mirando las empanadas durante un largo rato. No las tocó, pero tampoco las tiró. Esa noche el taller olía a masa dulce y algo más que no sabía nombrar. Esa madrugada, Saúl despertó empapado en sudor. El ventilador giraba lentamente, lanzando ráfagas de aire tibio que no lograban aliviar el calor ni el malestar que lo apretaba por dentro. Había soñado con Lucía. Otra vez. Pero esta vez no la vio sonreír, ni lo llamaba desde la luz. Esta vez lo miraba en silencio, parada bajo la lluvia, con los ojos llenos de lágrimas. «¿Qué me quieres decir?», le gritaba en el sueño, pero ella solo lo observaba, inmóvil, como si él no pudiera alcanzarla jamás. Se levantó y caminó descalzo hasta la cocina. El piso estaba frío, húmedo. Se sirvió agua, pero sus manos temblaban tanto que parte del vaso se derramó. Golpeó la mesa con el puño. «Maldita sea», gruñó. Caminó hasta el taller, encendió la luz fluorescente y se sentó en la silla de siempre, frente al mostrador. Miró la caja de empanadas que Daniela le había traído. Aún quedaban 2. Se las quedó mirando sin hambre. Luego notó algo extraño. Bajo la caja había un papel. Lo tomó. Era un versículo de la Biblia escrito a mano. «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». Mateo 11:28. Saúl arrugó el papel sin leerlo 2 veces. Lo apretó hasta hacerlo una bola y lo arrojó al bote de basura. «Están obsesionados», murmuró. El día siguiente fue largo. Clientes impacientes, piezas que no llegaban y una falla eléctrica que lo obligó a cerrar temprano. Cuando bajaba la cortina del taller, vio a lo lejos a don Elías cruzando la calle con su paso lento y bastón en mano. «Buenas tardes, Saúl». Su voz era tranquila, como si no cargara años encima. «¿Viene a predicar otra vez? Vengo por mi coche, y también quizás a darte un regalo». Sacó del bolsillo un pedazo de metal oxidado. Era una pequeña cruz desgastada con una inscripción apenas visible. «¿Qué es eso?» «La encontré en un basurero hace años, pero nunca quise limpiarla.
Me recuerda que incluso lo más sucio puede tener valor. Se la puso sobre el mostrador. Quizá te sirva. Saúl la empujó de vuelta. No necesito baratijas religiosas. Entonces quédate con ella como chatarra. Es buena para recordar que nada está tan perdido que no pueda volver a ser hallado. Don Elías se marchó sin insistir. Saúl quedó observando la cruz. Tenía bordes irregulares, herrumbre en los brazos y unas palabras grabadas que apenas alcanzó a descifrar. Él te sigue esperando. La noche cayó rápida. En el cuarto, Saúl se tumbó en la cama sin cenar. El calor seguía denso. Cerró los ojos, pero apenas tocó el sueño. Lucía volvió. Esta vez estaba dentro de una iglesia. Él la observaba desde la puerta, pero ella no lo veía. Llevaba un vestido blanco, y al fondo, una figura vestida de luz la tomaba de la mano. Saúl corrió hacia ella desesperado. «Lucía, espérame». Pero la figura luminosa levantó la mano, y el mundo tembló. Saúl cayó de rodillas en el suelo. Despertó jadeando con la garganta seca. Miró al lado de la cama. Sobre la mesa estaba la cruz oxidada. Juraría que la había dejado en el taller. La tomó entre las manos. «Estoy perdiendo la cabeza», susurró, y en ese momento sintió algo extraño, como si dentro de su pecho, detrás de todas las capas de furia y resentimiento, algo se quebrara apenas un poco. No era fe, no aún, pero sí una fisura, y por esa grieta la luz comenzaba a filtrarse. El amanecer llegó con una claridad inusual. Saúl salió al patio trasero a estirar las piernas, aún con la cruz oxidada apretada en el bolsillo del pantalón. El aire estaba más fresco que de costumbre, y por primera vez en semanas no sentía ese peso inamovible en el pecho. No era alivio, pero sí una pausa. Una tregua. Se duchó, se afeitó y abrió el taller temprano. Mientras acomodaba sus herramientas, notó algo extraño en el parabrisas de una camioneta que había dejado estacionada afuera. Otro folleto. Lo tomó bruscamente, pensando que era uno más de los tantos que repartían los jóvenes de iglesias locales. Pero este no tenía nombre de templo, ni dirección, ni foto de pastor. Solo una frase: «Yo soy el camino, la verdad y la vida». Frunció el ceño. Lo rompió por la mitad, pero esta vez no lo tiró. Lo metió en el bolsillo trasero sin darse cuenta, como si su cuerpo actuara antes que su mente. Durante el día, visitó un taller cercano para comprar una refacción. En la pared de la tienda, entre anuncios de aceite y bujías, un cartel viejo colgaba ladeado. Decía: «Dios no llega tarde, llega justo cuando lo necesitas». Saúl desvió la mirada con incomodidad. «¿Qué está pasando?», susurró para sí. De regreso, pasó por una tienda de abarrotes. Al pagar, la señora le devolvió el cambio con una sonrisa. «Dios le bendiga, joven». Él no respondió, solo asintió con un leve movimiento de cabeza. En el camino de vuelta, comenzó a recordar las palabras de Lucía. Cómo siempre encontraba formas de hablarle de Dios sin hacerlo sentir atacado. Cómo le decía que el amor no se impone, se siembra. En la tarde, mientras ajustaba un alternador, Daniela apareció en la entrada del taller. Esta vez no traía empanadas ni palabras preparadas. «¿Puedo pasar? Haz lo que quieras», dijo él sin mirarla. Ella se sentó sobre una llanta y lo observó trabajar en silencio por varios minutos. Luego habló con voz serena. «A veces, cuando uno empieza a ver las cosas diferentes, da miedo. Porque si todo lo que creías estaba mal, entonces, ¿quién eres tú ahora?». Saúl no respondió, pero sintió que esas palabras le daban forma a algo que no sabía cómo expresar. «¿Y si lo que veo no es real?», preguntó él con voz baja. «Entonces solo estás viendo con los ojos. Intenta mirar con el corazón». La frase le pareció absurda, casi cursi, pero había algo en la forma en que lo dijo que lo dejó sin defensa. Daniela se levantó y antes de irse le dijo: «Este domingo hay un servicio especial. No voy a insistir, pero si decides ir, papá estaría feliz de verte. Y yo también». Él no contestó.
Terminó de armar el motor y se quedó solo, con el eco de sus pensamientos. La cruz oxidada seguía en su bolsillo, y ahora el versículo roto también. Sentía que todo lo que lo rodeaba lo empujaba a un lugar que no quería visitar, pero que parecía inevitable. Esa noche, antes de dormir, volvió a tener un sueño. Esta vez no había voces. Solo un campo vasto, desierto, y una figura a lo lejos, sentada sobre una piedra. Saúl caminaba hacia ella, pero el suelo se abría a cada paso. No podía avanzar. Despertó con el corazón acelerado. Miró el techo, respirando con dificultad. Algo estaba cambiando. Lo sabía. Lo sentía en los huesos, pero aún no estaba listo para admitirlo. La semana comenzó con una humedad sofocante. Saúl despertó con dolor en la espalda y un zumbido constante en los oídos. El ventilador había dejado de funcionar por completo y el aire en su casa se sentía espeso, como si respirara dentro de una bolsa. El mal humor lo envolvía desde el primer momento. Al llegar al taller, notó que alguien había forzado la reja lateral. Faltaban herramientas. No muchas, pero las suficientes para hacerlo hervir de rabia. «¡Malnacidos!», gritó pateando un bote de aceite. Llamó a la policía, pero como siempre, le dijeron que investigarían y lo dejaron con una hoja mal impresa para llenar. La impotencia lo desbordaba. Sentía que todo iba en contra suya, como si el universo entero se burlara de él. Horas después, un cliente llegó a recoger una camioneta, pero notó un rayón en la pintura que Saúl no había visto. La discusión fue subiendo de tono. «No pienso pagar por un trabajo mediocre», gritó el cliente. «Y yo no voy a regalar mi tiempo a un ignorante», rugió Saúl. El hombre amenazó con reportarlo y se marchó con insultos de por medio. Saúl quedó temblando de ira, con los puños apretados y el corazón latiendo con violencia. Se encerró en el baño del taller, se miró al espejo y se vio los ojos rojos, desbordados. «¿Qué me está pasando?», murmuró. Por la tarde, una llamada lo sacudió aún más. Don Elías había sido internado de urgencia en el hospital por un infarto. Daniela lo llamó desde el teléfono del pastor Joel. «No sé si te importa, pero creí que debías saberlo». Saúl no supo qué responder. Colgó sin decir nada. El silencio que siguió fue brutal. Caminó sin rumbo, dejando el taller cerrado. Atravesó avenidas, calles vacías y parques abandonados. Terminó en un bar pequeño en el centro, uno de esos donde la música norteña suena baja y los parroquianos beben más por costumbre que por sed. Pidió un tequila doble, luego otro y otro. El alcohol le quemaba el estómago, pero le adormecía el alma. Miraba su reflejo en la barra como si viera a un extraño. «¿Por qué no puedes simplemente odiar y ya?», se preguntó en voz baja. «¿Por qué todo tiene que doler tanto?». El cantinero le sirvió otro sin hablar. Saúl ya no sabía si era de día o de noche. Solo sabía que estaba perdiendo el control. Que la rabia ya no era suficiente para tapar lo que sentía, y que cada vez que cerraba los ojos, Lucía aparecía. No para consolarlo, sino para mirarlo con tristeza. Se levantó tambaleante y salió del bar. El aire le pegó como un golpe. Caminó por las calles vacías, sin rumbo, sin dirección. De pronto, sus pasos lo llevaron hacia las afueras, a un terreno baldío en las colinas donde la ciudad se disolvía en oscuridad. El cielo estaba cubierto de nubes, pero una luz tenue parecía filtrarse entre ellas. Saúl se detuvo. No había nadie, solo el silencio, el viento y el zumbido lejano de los postes eléctricos. Y entonces, algo lo hizo girar. Una figura, a lo lejos, sentada en una roca. No distinguía rostro ni forma clara, solo una presencia. Saúl sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Quién eres?», gritó con la voz quebrada. La figura no respondió, solo lo miraba, y sin saber por qué, sus piernas flaquearon. Cayó de rodillas, el pecho le ardía. «Déjame en paz», pero la figura seguía ahí, inmóvil, como si hubiera estado esperándolo desde siempre. El aire era más denso que nunca. Saúl, de rodillas sobre la tierra reseca, sentía su pecho comprimido por algo invisible.
No era miedo exactamente. Era otra cosa. Algo que no podía nombrar. La figura a lo lejos seguía ahí, sentada sobre la roca, inmóvil. Una silueta indefinida como si el viento no pudiera tocarla. Intentó levantarse, pero sus piernas no respondían. El corazón le latía con violencia. No entendía por qué estaba ahí, ni cómo había llegado. Solo sabía que no podía moverse, como si algo lo hubiera arrancado del mundo. «¿Qué quieres de mí?», gritó, la voz ronca por el alcohol, el polvo y la desesperación. La figura se incorporó lentamente. A cada paso que daba hacia él, Saúl sentía que el aire se hacía más pesado. El zumbido en sus oídos se mezclaba con el eco de sus propios pensamientos, y las imágenes de su vida pasaban ante sus ojos como relámpagos. El puño de su padre cayendo sobre la mesa, la voz de su madre orando en la madrugada, el rostro de Lucía pidiéndole que no se cierre al amor. «No estoy loco», se dijo, «no es real». Pero entonces la figura habló. Su voz no sonó como un trueno ni como un susurro. Era simplemente clara, directa, como si naciera dentro de su pecho. «Saúl». Él abrió los ojos con fuerza. «¿Cómo sabes mi nombre?». No hubo respuesta, solo silencio. Pero no era un silencio vacío. Era denso, lleno de significados que no podía comprender. «¿Eres Dios? ¿Jesús? ¿Una visión? Habla». La figura dio un paso más. Saúl ahora podía verle el rostro. Era sereno, no joven, no viejo. No había rasgos que pudiera describir con exactitud, pero sus ojos, esos ojos lo miraban con una profundidad que lo desnudaba. Y entonces la voz volvió. «¿Por qué me rechazas, si soy el único que nunca te ha dejado?». Saúl quiso responder, pero la garganta se le cerró. Sus labios se movían sin emitir sonido. Las lágrimas comenzaron a salir sin que lo notara. Un llanto sordo, contenido por años de rabia acumulada. «Tú no estuviste cuando murió Lucía», logró decir finalmente temblando. «Tú no hiciste nada. Yo estuve, y aún estoy». Saúl gritó golpeando el suelo con los puños. «Mentira. Todos me dejaron. Todos. Hasta ella». La figura se agachó frente a él. No lo tocó, pero la cercanía era abrumadora. «Ella no te dejó. Vino a mí en paz. Y tú aún puedes encontrar esa paz, pero tienes que soltar el odio». ¿Y cómo se hace eso? Abre el corazón. Deja de buscar culpables. Deja de huir. Saúl cerró los ojos. Sentía que todo su ser se desmoronaba, como si cada pared que había construido para protegerse ahora se derrumbara sin remedio. Cuando los abrió, ya no estaba en el terreno baldío. Estaba en un lugar diferente, un campo abierto, bajo un cielo azul profundo. El aire era fresco y una brisa suave le acariciaba el rostro. La figura ya no estaba, solo el sonido de un arroyo lejano y el canto de aves. Una sensación de calma lo envolvió. Por primera vez en años no sentía rabia, no sentía nada que lo aplastara, solo vacío, pero un vacío distinto, no de pérdida, sino de posibilidad. Y entonces despertó. Estaba acostado en medio del terreno baldío, la cruz oxidada apretada en su mano. El cielo había comenzado a aclarar. Se incorporó lentamente, cubierto de polvo, las mejillas húmedas por el llanto. No sabía qué había pasado, no sabía si fue un sueño, una alucinación o algo más, pero sí sabía una cosa: nada volvería a ser igual. Saúl caminaba lento por las calles aún vacías, con la cruz oxidada en el bolsillo y la mente en silencio. El sol apenas se insinuaba por el horizonte, pintando de naranja los tejados y los muros desgastados de Ciudad Juárez. Sus pasos lo llevaban sin pensar, como si el cuerpo supiera a dónde ir antes que su conciencia despertara del todo. Al llegar a casa, se desplomó sobre el sofá. Cerró los ojos. No durmió, pero tampoco estaba del todo despierto. Y entonces, el mundo cambió. Se encontró de pie en medio de un lugar que no reconocía. No era la ciudad, no era el desierto. Era un espacio suspendido entre el tiempo y la memoria.
El aire olía a incienso, a tierra mojada, a pan recién hecho, y frente a él, una puerta abierta. Entró. La primera imagen lo golpeó como un trueno. Era su niñez. Tenía 5 años. Su madre lo acunaba entre canciones, murmurando oraciones mientras acariciaba su cabello. En ese momento, no había miedo, solo calor y ternura. Luego, la escena cambió. Estaba bajo la mesa, viendo los zapatos de su padre mientras gritaba, y el cuerpo encogido de su madre. Recordó cómo apretaba los dientes para no llorar. Otro destello. Ahora era adolescente, solo en la calle, mirando a parejas felices desde una banqueta oscura. Recordó haber dicho en voz baja: «Dios no existe. Si existiera, no me habría hecho así». El escenario volvió a girar. Lucía. Ahí estaba, con su sonrisa infinita, tendiéndole la mano mientras caminaban por la plaza donde la conoció. Saúl sintió un nudo en la garganta. Quiso hablarle, pero no pudo. Solo la observó flotando entre la luz. La siguiente imagen fue la más dura. Él mismo parado frente a su tumba, gritando, llorando, maldiciendo, una rabia que lo consumía por dentro mientras golpeaba el mármol con los puños ensangrentados. «Me fallaste», susurraba en la visión. «Me dejaste solo», y entonces otra escena, una que no había vivido. Se vio a sí mismo viejo, sentado en un banco de madera, con las manos vacías y los ojos apagados. Nadie a su lado. Solo silencio. Pero la visión no terminó ahí. Ahora veía otra versión de sí mismo, con el rostro sereno, rodeado de niños, hablando con jóvenes, arreglando autos mientras sonreía con una paz que no conocía. A su lado, Daniela, ya mayor, organizaba cajas con alimentos. Don Elías estaba vivo en esa imagen, fuerte, leyendo su Biblia en voz alta. Y al fondo, en la sombra de un árbol, estaba Lucía, mirándolo, sonriendo, asintiendo. Saúl cayó de rodillas en la visión, y entonces escuchó la voz, suave pero clara, resonando en todo su ser. «No te he abandonado, pero tienes que decidir, seguir en la oscuridad o caminar hacia la luz». «¿Y si no puedo?», respondió temblando. «Yo soy la fuerza en tu debilidad». El mundo se deshizo como humo. Saúl abrió los ojos. Seguía en el sofá, pero su rostro estaba empapado en lágrimas y sus manos apretaban con fuerza la cruz oxidada. El corazón latía con un ritmo distinto. No había euforia, no había paz total, pero sí una rendija abierta en el muro, una grieta por donde el amor empezaba, apenas, a entrar. Se levantó, se lavó la cara y miró su reflejo en el espejo roto del baño. «No entiendo nada», dijo, «pero ya no quiero seguir igual». Y por primera vez, esa decisión no nació del odio, sino de una necesidad de algo más. Los días siguientes fueron distintos, aunque apenas se notara desde afuera. Saúl hablaba menos, pero escuchaba más. No sonreía aún, pero su mirada había perdido esa oscuridad permanente que antes la cubría. En el taller trabajaba en silencio, con una concentración nueva, como si cada motor reparado le ayudara a alinear también algo dentro de sí. Un miércoles por la mañana encontró en el estante una vieja caja de madera que no abría desde que Lucía murió. Dentro estaban sus cosas: una Biblia con la tapa agrietada, un diario pequeño con letras suaves y una foto de ambos abrazados en la playa de Mazatlán. Saúl se sentó en el suelo, con la caja entre las piernas, y respiró hondo. Tomó la Biblia, la abrió al azar. El pasaje decía: «He aquí, yo hago nuevas todas las cosas». Sintió que las palabras le hablaban directamente. Cerró los ojos por un momento y murmuró sin darse cuenta: «Hazme nuevo si todavía se puede». Luego, se levantó. Buscó en el cuarto los libros y objetos que por años había acumulado contra la fe. Textos ateos, panfletos rabiosos, figuras grotescas, insultos escritos en hojas sueltas. Todo eso lo metió en una caja negra, salió al patio y encendió una fogata con leña vieja.
Uno por uno arrojó cada objeto al fuego. Las llamas crecieron rápido, como si el mismo aire quisiera devorar todo lo que allí ardía. Saúl observaba sin pestañear. No era una ceremonia, no era un acto teatral, era limpieza, era renuncia. No sé en qué creo, dijo mientras caía una página al fuego, pero sé que no quiero seguir odiando. El humo subía al cielo como una oración muda. Esa tarde fue al hospital a visitar a don Elías. Caminó por los pasillos con pasos lentos, sintiendo el peso de cada decisión en el pecho. Al llegar a la habitación, encontró a Daniela sentada junto a la cama. «¿Qué haces aquí?», preguntó ella con sorpresa pero sin juicio. «Vine a ver cómo está y a pedirle perdón». Don Elías abrió los ojos con esfuerzo. Tenía la piel pálida y las manos frías, pero su sonrisa seguía intacta. «Dios bendiga tus pasos, muchacho», susurró. Sabía que no estabas tan lejos. Saúl se sentó al borde de la cama y bajó la mirada. Le grité, lo traté mal, me burlé de usted. Y aún así estoy aquí, feliz de verte. El perdón no se mendiga, se da. Daniela los miraba en silencio. Luego se levantó y salió sin decir palabra, dejándolos solos. Don Elías tomó su mano con fuerza sorprendente. «No estás aquí por casualidad. No fuiste tú quien me buscó. Fue él quien te trajo». Saúl asintió, conteniendo las lágrimas. «¿Y si vuelvo a fallar? Entonces vuelves a levantarte. La fe no es para perfectos, es para rotos». Después de un rato, Saúl regresó al taller. Encendió la luz y por primera vez en mucho tiempo se quedó parado observando su espacio con otros ojos. No lo vio como una trinchera, sino como un lugar que podía sanar. Abrió la caja de herramientas, sacó la cruz oxidada y la colocó sobre el estante principal. No era un símbolo religioso para él aún, pero era un recordatorio de lo que había vivido, de lo que había sentido, de lo que quizás estaba por venir, y al día siguiente se despertó con un impulso extraño: ir a la iglesia. Se detuvo en la entrada, sin atreverse a entrar, pero algo lo hizo quedarse ahí, en silencio, observando desde lejos, como si ya no pudiera volver atrás. El domingo llegó cargado de una tensión suave pero constante, como la que precede a una tormenta emocional. Saúl despertó antes del amanecer. No desayunó, no encendió la radio, solo se sentó en el borde de la cama con la cruz oxidada entre las manos. Por momentos sentía que le pesaba más que una piedra, por otros que era la única cosa que lo mantenía de pie. Se duchó, se puso una camisa limpia, aunque arrugada, y caminó hacia la iglesia con el corazón latiendo como si fuera a estallar. No era miedo. Era otra cosa, la sensación de estar a punto de cruzar un umbral sin regreso. Al llegar, el servicio ya había comenzado. Las puertas estaban abiertas y la música se escuchaba suave desde la calle. No himnos solemnes, sino voces humanas llenas de sinceridad. Canciones simples, frases repetidas con fe. Saúl dio un paso, luego otro, pero no cruzó el umbral. Se quedó en la parte más oscura del templo, cerca de la puerta, de pie, con la mirada clavada en el suelo. Su respiración era pesada, como si temiera que al mirarlo se encendiera alguna alarma celestial. Joel, desde el púlpito, lo vio entrar. No interrumpió, no hizo gestos. Solo continuó predicando, pero su voz cambió ligeramente. Se volvió más suave, más íntima. «Muchos buscan señales del cielo», decía, «pero la verdadera señal es que estás respirando, que aún puedes elegir, que tu historia no ha terminado». Saúl sintió que esas palabras eran para él, que lo estaban desarmando lentamente, sin violencia. Daniela lo vio desde una banca lateral. No se levantó, no lo llamó. Solo sonrió con los ojos, sin forzar nada. Al terminar la predicación, Joel cerró la Biblia y bajó lentamente del púlpito. Caminó entre los bancos y se acercó a Saúl con calma. «Qué gusto verte, hermano», le dijo en voz baja. Saúl apenas pudo levantar la mirada. «No sé qué hago aquí». «Estás haciendo lo correcto»,
respondió Joel. Lo que sigue no es fácil, pero es verdadero. El silencio entre ellos fue profundo. Luego Joel le dio un abrazo firme. No uno largo, no uno exagerado, solo el necesario, el que restaura algo que estaba roto sin decir una palabra. Saúl se sentó en la última banca. No cantó, no oró, solo observó, pero en su pecho algo nuevo se abría paso. Después del servicio, Daniela se acercó y le entregó algo envuelto en tela. Al abrirlo, Saúl reconoció la Biblia de Lucía. Mi papá la tenía guardada desde el funeral. Lucía la quería para ti. Las manos le temblaron al sostenerla. Sintió el olor del papel antiguo, las anotaciones a lápiz en los márgenes, las esquinas dobladas. Era como tenerla otra vez, aunque fuera por un instante. Gracias, dijo, y por primera vez su voz no sonó áspera, sino rota. Al salir, el sol pegaba fuerte, pero el calor ya no le molestaba. Caminó en silencio por las calles polvorientas, con la Biblia bajo el brazo. Esa noche, antes de dormir, la colocó sobre la mesa junto a la cruz. Se acostó y por primera vez en años no tuvo pesadillas. Solo una imagen. Él caminando por un sendero de tierra, con Lucía al lado en silencio, bajo una luz suave que no venía del sol. Los días siguientes al servicio transcurrieron con una calma inquietante. Saúl asistía a la iglesia sin falta, pero siempre en silencio, sentado en la última banca, sin hablar con nadie más allá de un saludo breve a Joel o a Daniela. Cada noche leía algunos versículos, aunque no siempre los entendía. Lo hacía más por necesidad que por convicción, como quien busca una voz en medio de un túnel. El taller también comenzó a cambiar. Ya no explotaba con los clientes, no gritaba, no maldecía, pero la noticia de su conversión corrió como pólvora por la colonia. ¿Saúl, ese mismo que insultaba a los pastores? Pura fachada. No le va a durar ni un mes. Seguro lo hace por la hija del pastor. Los murmullos llegaban a sus oídos como cuchillos. Aunque no respondía, cada comentario lo hería más de lo que quería admitir. Una tarde, mientras cambiaba una llanta, vio a dos hombres conocidos de su antiguo círculo, Ramón y el gordo Méndez. Solían beber juntos, jugar cartas, burlarse de los creyentes. Ahora se acercaban riendo. «Mira nomás, el hermano Saúl en acción», dijo Ramón con sarcasmo. «¿Ya cobras por milagros también o solo das sermones con cada cambio de aceite? ¿O te dan diezmos por cliente?», añadió el gordo entre carcajadas. Saúl se levantó despacio, con las manos negras de grasa. «No vengo a pelear», dijo con calma. «Vayan en paz». Ramón se le acercó más. «¿Y ahora hablas como cura? No me hagas reír, hermano. Tú y yo sabemos de qué estás hecho». El silencio se volvió espeso. Saúl apretó la llave inglesa, respirando hondo. «Ya no soy el mismo, Ramón. No, claro que no. Ahora eres un cobarde con miedo de enfrentarse a la verdad, que Dios no existe y que lo tuyo es solo un disfraz barato». Saúl tembló por dentro, pero no reaccionó. Los hombres se fueron riendo, dejando tras ellos un eco de desprecio que retumbó toda la tarde en su mente. Esa noche no pudo dormir. Se sentó en la sala, con la Biblia abierta en las rodillas y la cruz oxidada en la mano. Sentía que todo el avance de las últimas semanas podía desmoronarse en un instante. Dudaba de sí mismo. Dudaba de si realmente había cambiado. «¿Y si tienen razón?», susurró. «¿Y si todo esto es solo un escape? ¿Y si me estoy mintiendo?». Se levantó y caminó por la sala como una fiera enjaulada. No podía evitar la sensación de ser un impostor. Al amanecer no leyó, no oró, solo salió al taller, mecánicamente. A media mañana, Daniela apareció en la puerta. No llevaba nada en las manos, solo lo miró. «¿Estás bien?». «No». «¿Quieres hablar?». Saúl bajó la vista. Por unos segundos el silencio fue más fuerte que cualquier palabra. «¿Cómo se callan las voces que quieren arrastrarte de vuelta?», preguntó finalmente, casi en un susurro. «No se callan», respondió ella con dulzura, «pero aprendes a no escucharlas y poco a poco se vuelven más débiles. No estoy seguro de tener esa fuerza. No necesitas tenerla.
Solo necesitas seguir caminando. Saúl sintió un nudo en la garganta. Daniela le sonrió, como quien no necesita decir más, y en su interior supo que no podía rendirse. Aún no. El calor apretaba con furia esa tarde. La ciudad parecía hervir entre asfalto y polvo, y en el taller Saúl trabajaba sin descanso, como si necesitara agotar cada músculo para no pensar. La visita de Ramón y el gordo seguía dándole vueltas. No era su burla lo que más dolía, sino lo que removían. La idea de que aún lo arrastraban, de que quizás nunca podría soltarse del todo. Pasadas las 3 salió a comprar unas piezas. Al regresar en la esquina frente al taller, vio una escena que le heló la sangre. Un policía empujaba con violencia a un hombre sin hogar. Lo gritaba, lo insultaba, lo pateaba como si fuera basura. Saúl se detuvo, paralizado. El hombre en el suelo gemía, cubriéndose con los brazos. Nadie intervenía, nadie decía nada. «Oye», gritó caminando rápido hacia la escena. El policía se volteó irritado. «No se meta, señor. Este mugroso estaba robando». «¿Tienes pruebas?», dijo Saúl, con los ojos encendidos. «¿Y tú quién eres? ¿El abogado de los vagabundos?». El policía volvió a empujar al hombre. Saúl no lo pensó. Corrió y lo apartó de un empujón. «Ya basta», el oficial reaccionó de inmediato. Lo empujó de vuelta, sacando las esposas. La tensión creció en segundos. «Está detenido por obstrucción», dijo con voz dura. «¿Obstrucción? Tú estás abusando de tu poder. Eso lo dices en la comandancia. Camina». El forcejeo no duró mucho. Saúl, aunque resistió, terminó esposado, con la cara roja de rabia e impotencia. El vagabundo, desde el suelo, lo miraba con ojos asustados. Lo subieron a la patrulla sin más palabras. El trayecto fue corto, pero en su mente, eterno. Una mezcla de adrenalina, culpa y desconcierto lo consumía. ¿Qué había hecho? ¿Eso era lo correcto? ¿O solo fue una reacción vieja disfrazada de justicia? En la celda el aire era espeso, cargado de sudor y tristeza. Compartía espacio con 3 hombres callados, rostros marcados por la calle y la costumbre del encierro. Saúl se sentó en una esquina. No habló, no pensó, solo dejó que el silencio lo aplastara. Horas después, ya entrada la noche, escuchó una voz. «Hermano, ¿quieres orar?». Uno de los detenidos lo miraba, sosteniendo un rosario viejo. Saúl lo observó, desconcertado. «¿Qué dijiste?». «Orar. Aquí adentro es lo único que nos queda». Saúl bajó la mirada. Se llevó las manos al rostro. La cruz oxidada seguía en su bolsillo. 1000 veces había dicho que no necesitaba a Dios, que todo era mentira. Pero ahora, encerrado, humillado, con la frente contra la pared, no tenía a quién más acudir. Respiró hondo. Cerró los ojos. No sabía qué decir. No tenía palabras bonitas, ni versículos memorizados. Solo un nudo en la garganta que no lo dejaba ni tragar. «Dios», susurró, «si esto es otra prueba, si todavía estás conmigo, ayúdame. No me dejes volver a ser el que era». Las lágrimas llegaron sin permiso. No gritó, no lloró con ruido. Solo dejó que cayeran una a una como lluvia callada. No hubo respuesta, no hubo rayo de luz, ni voz del cielo. Solo un extraño descanso que comenzó a envolverlo desde dentro, y en ese silencio supo que no estaba solo. La mañana en la comandancia comenzó con un murmullo distinto. Saúl, que apenas había dormido sobre el suelo duro de la celda, escuchó su nombre entre los guardias. Lo llamaron para salir. El corazón le latía con fuerza, temiendo lo peor. Pero al llegar al pasillo vio una figura conocida. Joel Ramírez. Estaba ahí, firme, con un papel en la mano. «Hablé con el oficial a cargo», dijo con voz tranquila. «Retiraron los cargos. Vas a salir». Saúl no supo qué decir. Bajó la mirada, avergonzado. «¿No tenías por qué venir?». «Claro que sí», respondió Joel. «Porque eres mi hermano, aunque aún no lo creas». El trámite fue breve.
Al salir la luz del sol lo golpeó con violencia. Cerró los ojos respirando hondo, como quien vuelve a nacer. Joel puso una mano sobre su hombro. No fuiste injusto al defender a ese hombre, pero dejaste que la ira decidiera por ti. Esa es la diferencia. Saúl asintió en silencio. No era reproche lo que escuchaba, sino guía, y eso lo desarmaba aún más. Días después, Joel lo invitó a compartir su experiencia en la iglesia. Saúl dudó. El simple hecho de hablar en público lo inquietaba. ¿Qué dirían los que lo conocían? Los que lo habían visto insultar, golpear, maldecir. Pero dentro de sí, algo le dijo que debía hacerlo. No por ellos, por él. El domingo la iglesia estaba llena. Gente de todas las edades, rostros conocidos y otros que nunca había visto. Saúl permaneció sentado en la última banca con la Biblia de Lucía entre las manos. Joel lo llamó por su nombre. «Hermano Saúl, ¿quieres compartirnos algo?» Las piernas le temblaron al ponerse de pie. Caminó hacia adelante con pasos pesados, como si arrastrara piedras en los zapatos. Subió al púlpito y se quedó en silencio unos segundos, mirando al suelo. Luego levantó la mirada. «Yo odiaba estar aquí», comenzó con voz firme pero quebrada. Odiaba a Dios, odiaba a los que creían, y odiaba la idea de que alguien pudiera decirme cómo debía vivir. La gente lo escuchaba en absoluto silencio. Perdí a mi esposa, y en vez de llorarla, la convertí en excusa para hundirme. Creí que el odio me iba a proteger del dolor, pero lo único que hizo fue destruirme. Tomó aire, sus manos temblaban, pero no soltó la Biblia. Hace poco, alguien me habló. No sé si ustedes lo entenderán. Yo tampoco lo entiendo. Pero escuché mi nombre como nunca antes lo había escuchado, y supe que no estaba solo, que nunca lo estuve. Las lágrimas le nublaron la vista. Tragó saliva. No estoy aquí para decir que soy perfecto, ni que ya cambié del todo. Estoy aquí porque quiero cambiar, y porque sé que no puedo hacerlo solo. Un murmullo suave recorrió la sala. Joel se levantó, se acercó y lo abrazó. Después, varios miembros de la congregación se pusieron de pie y comenzaron a aplaudir. No era un aplauso de celebración, sino de acogida. Saúl sintió que el corazón se le abría en 1000 pedazos. Al terminar el servicio, Daniela se acercó. «¿Ves? Nadie te juzgó. Todos estábamos esperando escucharte». «Me cuesta creerlo», respondió él, secándose las lágrimas. «No tienes que creer en ellos», dijo ella con dulzura. «Solo en aquel que te llamó». Esa semana algo cambió en su rutina. Empezó a colaborar en pequeños proyectos de la iglesia, repartir comida a familias necesitadas, limpiar patios descuidados, acompañar a don Elías en visitas al hospital. No era mucho, pero cada acción lo hacía sentir distinto, como si cada paso borrara un poco del camino oscuro que había dejado atrás. Por las noches volvía al taller cansado, pero en paz. Y cuando miraba la cruz oxidada sobre el estante, ya no veía un trozo de metal inútil. Veía un recordatorio de que lo perdido podía ser hallado. El sol caía ardiente sobre Juárez, pero Saúl no lo sentía como antes. Ya no era un enemigo, ni un peso insoportable. Era simplemente calor, parte de la vida. Esa mañana había recibido una llamada inesperada. Su hermana Marisol, a quien no veía desde hacía años, estaba en Guadalajara y quería hablar con él. El corazón le dio un vuelco. Recordaba la última vez que la vio, discutiendo en el funeral de Lucía, acusándolo de egoísta, de cerrarse a todo. No habían vuelto a hablar desde entonces. Con manos temblorosas, marcó el número que ella le había dejado. Cuando escuchó su voz al otro lado de la línea, sintió que los años de distancia se derrumbaban de golpe. «¿Saúl?», dijo ella con un tono entre duda y esperanza. «Soy yo». Tragó saliva. Tenía miedo de que no contestaras. Un silencio breve, cargado de recuerdos. Luego Marisol suspiró. «Yo también tenía miedo, pero he sabido de ti, que estás cambiando». Saúl cerró los ojos. Una lágrima se le escapó.
No sé si cambiar sea la palabra, solo ya no quiero seguir odiando. Entonces ya empezaste, respondió ella con dulzura. Hablaron por casi una hora. Rieron, lloraron, recordaron la infancia difícil que compartieron. Al colgar, Saúl sintió algo que había olvidado, que la familia podía ser refugio, no solo herida. Ese mismo día, decidió hacer algo más. El taller, que por años había sido su cueva de soledad, se convirtió en un lugar de encuentro. Llevó un par de bancos viejos, puso una cafetera en la esquina y abrió las puertas para jóvenes de la colonia que buscaban aprender un oficio. No les prometo trabajo seguro, pero sí puedo enseñarles a no rendirse, decía. Daniela lo ayudaba a organizar horarios. Don Elías, aún recuperándose, pasaba las tardes leyendo mientras los muchachos practicaban con motores y herramientas. El ambiente, antes lleno de humo y maldiciones, ahora tenía risas y conversaciones sencillas. Saúl sentía que el aire mismo había cambiado. Una noche, al cerrar el taller, encontró a un niño sentado en la banqueta. No tendría más de 8 años. Ropa sucia, mirada perdida, un pedazo de pan duro entre las manos. «¿Qué haces aquí, chamaco?», preguntó Saúl con voz suave. «No tengo dónde ir», respondió el niño, bajando la vista. Saúl lo miró en silencio. Se vio reflejado en él, la misma soledad, la misma rabia contenida. Se agachó y le tocó el hombro. «¿Cómo te llamas?» «Mateo». El nombre le hizo estremecerse. Recordó el versículo que había encontrado escrito por Daniela. «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados». «Ven, Mateo, al menos esta noche no vas a dormir en la calle». Lo llevó a su casa, le dio comida, una cobija limpia y un rincón donde descansar. El niño se durmió casi de inmediato. Saúl lo observó largo rato, con un nudo en la garganta. Al día siguiente habló con Joel y Daniela sobre él. «No puedo devolverle lo que perdió», dijo Saúl, «pero sí puedo darle lo que yo nunca tuve, un hogar». Joel lo miró con ojos brillantes. «Eso es fe, Saúl, fe en acción». Mateo comenzó a vivir con él. No fue fácil. El niño tenía miedo, pesadillas y desconfiaba de todo, pero Saúl lo comprendía. Sabía que las heridas no sanan de un día para otro. Y cada vez que lo veía reír un poco más, entendía que su propia alma también se curaba. Al final de esa semana, mientras cerraba el taller con Mateo a su lado, Saúl respiró el aire cálido de Juárez y pensó: «Estoy reconstruyendo. No solo mi vida, también la de otros», y en ese instante supo que ya no caminaba solo. El amanecer en Ciudad Juárez tenía un brillo distinto. El aire fresco traía consigo un olor a tierra mojada, como si el cielo hubiera querido limpiar la ciudad durante la noche. Saúl se levantó temprano, con Mateo aún dormido en la habitación contigua. Se vistió despacio, tomó la cruz oxidada y la Biblia de Lucía, y salió rumbo al cementerio. Al llegar, el silencio lo envolvió. Caminó entre lápidas gastadas hasta detenerse frente a la tumba de su esposa. Pasó la mano sobre el mármol frío como si acariciara un recuerdo vivo. «Lucía», dijo con voz entrecortada. «Me tomó demasiado tiempo, pero al fin entendí. No estabas tratando de convertirme. Solo querías que dejara de cargar odio. Hoy lo estoy intentando». Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no eran de rabia. Eran suaves, como un río que por fin encuentra su cauce. «Ahora sé que no me dejaste solo, tú me esperaste, y él también». Se quedó un rato en silencio, con la frente apoyada sobre la piedra. Luego respiró hondo y se levantó. El sol ya iluminaba fuerte, pero no le molestaba. Caminó de regreso con paso firme. Había una decisión tomada en su corazón. Ese domingo, la iglesia estaba más llena que nunca. El murmullo de la gente era distinto, como si todos supieran que algo especial estaba por suceder. Joel lo esperaba cerca del altar, con una sonrisa tranquila. Daniela estaba a su lado, y don Elías, aún débil pero presente, sostenía su bastón con dignidad. Saúl entró acompañado de Mateo. El niño lo miraba con orgullo silencioso. En la primera fila,
Marisol había viajado desde Guadalajara para estar presente. Cuando lo vio, se le llenaron los ojos de lágrimas. Joel levantó la voz. Hoy celebramos la victoria de la gracia sobre el odio, la vida sobre la muerte y el amor sobre la soledad. Hermano Saúl, ¿estás listo para entregar tu vida al Señor? Saúl respiró profundo. Miró al cielo, luego al rostro de Mateo y finalmente a la Biblia entre sus manos. Sí, respondió con firmeza. Estoy listo. El agua estaba fría, pero al sumergirse sintió un calor indescriptible en el pecho, como si cada herida, cada cicatriz, cada palabra de odio se disolviera en ese instante. Al salir, el aplauso de la congregación lo envolvió como un abrazo inmenso. Mateo corrió a abrazarlo, empapándose con él. Saúl lo levantó en brazos y rió, una risa verdadera, limpia, que no recordaba haber sentido desde los días con Lucía. Joel se acercó y murmuró: «Bienvenido a casa». Esa noche, el taller brillaba con una luz distinta. No por lámparas nuevas, sino por las voces de jóvenes trabajando, por las manos de Daniela organizando cajas de ropa, por la risa de Mateo corriendo entre los autos. Don Elías, sentado en un banco, recitaba en voz alta un salmo de esperanza. Saúl los observaba en silencio, con el corazón lleno. Ya no era el hombre que gritaba en plazas ni el que se ahogaba en tequila. Era alguien nuevo. No perfecto, no acabado, pero en camino. Y eso bastaba. Miró al cielo y sonrió. Gracias por no soltarme. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal para no perderte más relatos como este. Y haz clic en el video que aparece en pantalla para seguir con otra historia de fe que transformará tu vida.